Buenas tardes. Primero que nada agradezco a la ATE la invitación de estar acá. En la mañana tuve la oportunidad, no había conocido las instalaciones de acá de Lima, Perú. Así es que tuvimos un paseo profundo por la parte eléctrica, que es un poco el corazón de lo que nosotros hacemos como Siemens, pero también estuve en los andenes y estuve apreciando cómo funciona línea 1 y hay algunas cosas que llaman un poco la atención. Voy a bajar un poco esto y que para ustedes no les llama la atención. Por ejemplo, que el sentido de viaje es como los ingleses. Eh, Alguna explicación tendrá, pero está todo hecho para que el tren viaje en ese sentido. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no se hace en el otro sentido? Y la verdad es que todo lo que es la catenaria, cómo va, y de hecho tenemos las vistas ahí, está todo hecho para que el pantógrafo viaje en ese sentido. Entonces cambiarlo significaría hacer, según lo que estuvimos viendo en la mañana, significaría cambiar los soportes de muchos elementos que sostienen la catenaria. O sea, no es una decisión así arbitraria. Entonces, esto un poco yo quería llevarlos a que vamos a hacer un rápido viaje a las cosas que está viendo Siemens a nivel mundial y vamos finalmente a ver una aplicación bastante simple pero bastante interesante que estamos haciendo en particular en una línea del metro de Santiago, y les cuento el final de la historia inmediatamente. Esto se trata de datos. Antes, y ustedes lo deben saber, cuando se desarrolla la internet o lo que es la digitalización, muchos se preguntaban cuál es el negocio que hay detrás. O sea, qué gana un Google haciendo algo gratis? ¿Dónde está el negocio? Y hoy día, no sé si hay Uber acá, no lo sé, pero en Santiago, yo sé que en España también hay Uber y hay una serie de otras cosas que se apoyan en estas plataformas y una de las empresas más valiosas mundiales, mucho más allá que lo que es Siemens, son estas empresas que tienen una corta vida, pero que probablemente van a tener una larguísima vida, y además han hecho muchos negocios. Entonces, el final de la historia es que muchísimos datos, pero manejados en forma inteligente, pueden abrir unas tremendas oportunidades de negocio para los que son emprendedores, pero también para las empresas de transporte público, y eso es lo que vamos a explicar rápidamente. Lo que tenemos ahí, vamos a entrar a hablar de las personas, porque todo lo que hacemos es para mover personas. ¿Cuál es la experiencia del usuario? O sea, ¿qué siente el usuario que usa un medio de transporte? Si nosotros, y nosotros lo vemos a diario, si nosotros desarrollamos una plataforma atractiva, vamos a hacer que la persona adopte métodos de transporte y no los abandone jamás. O sea, esto de pensar que los seres humanos requieren un mes para entender algo, si ustedes hacen algo excelente en transporte, en 24 horas las personas lo adoptan. O sea, es muy rápido esto. ¿Cuáles son entonces los factores de éxito de los operadores y de las autoridades? Porque ahí no están solos. Entonces lo que nosotros hemos encontrado es que, y disculpen si soy un poco panfletario, pero si yo me dedico soy metro y me dedico a mover personas solo en el metro, y me olvido de que la persona, o sea, a mí no me importa una vez que salga del andén qué es lo que pasa con esa persona. En el mundo de hoy, lo que requiere es que las autoridades, los medios de transporte entiendan que esto, en la medida que va a una integración, es muy, muy apreciado por los usuarios y tiene una permanencia extraordinaria de lealtad. Es decir, un usuario que se baja del automóvil y integra un sistema de transporte, se sube a un sistema de transporte bien diseñado, es un punto a favor de las ciudades del mañana, sobre todo si las ciudades siguen creciendo.
Entonces, vamos a hablar de algunas cosas que se han hecho, que son experimentos, y que no solo lo hacemos nosotros, sino que lo hacen también otras empresas, pero es un poco para abrir la mente. Y nosotros le hemos puesto nombre a algunas experiencias que estamos desarrollando a nivel mundial, y como les decía, vamos a ver algunas que estamos haciendo en distintas ciudades del mundo, y en particular vamos a terminar con un experimento que estamos haciendo en Chile. Los servicios basados en la localización, básicamente es un envío de información para guiar al pasajero, y también es un doble uso porque es una fuente de datos para los operadores, que tiene que ver desde dónde hasta dónde quiero ir. Si yo soy turista en una ciudad, evidentemente que tener plataformas de este tipo me ayuda mucho, porque yo no necesito preguntarle a nadie, pregunto a una aplicación y me dice qué es lo que tengo que hacer en una ciudad, qué es lo que tengo que hacer en forma correcta. Los servicios de movilidad intermodal, que nosotros le llamamos C-Mobility Connect, es una plataforma que permite el flujo de información y las transacciones a lo largo y después del viaje y entre distintos modos. O sea, si yo tengo un medio de pago electrónico, en la medida en que yo alojo distintos medios de transporte, voy mejorando esta experiencia y eso es totalmente factible de hacer. De hecho, se hace en muchas partes. Y lo tercero que todos sabemos es cuál va a ser el sistema electrónico de pago del futuro. Y todos sabemos, bueno, acá entiendo que lo comentaron el día de ayer, hay ciudades y ciudades, y en la medida que el ciudadano valora lo que tiene, va adoptando técnicas que nos hacen más fácil a nosotros el usar la tecnología. Entonces, en lo que es conexión, y disculpen si tiene mucho texto, pero en el fondo lo que hacemos, vamos usando todo lo que hay para poder permitir, ¿no es cierto?, que se integren las plataformas que nosotros le llamamos B2B, para reducir la complejidad al usuario. O sea, hay una frase que es hacer las cosas simples, y en realidad, en la medida en que usas todo lo que hay, y al final vamos a ver cómo usamos básicamente la telefonía móvil. Lo segundo es el tema del flow. Servicios de proximidad, cómo le ayudamos al usuario a ubicarse con distintos beacons que van instalados dentro de las instalaciones, por ejemplo, para llegar a un extremo en que una persona que es no vidente no necesita ayuda, solamente lo vamos guiando porque vamos identificando por dónde la persona va circulando. Y luego todo lo que es billetes electrónicos, sin puertas, sin check-in, los teléfonos inteligentes, y básicamente lo que nosotros sabemos y todos sabemos, que el teléfono inteligente es el billete. Si yo hago una pregunta aquí al auditorium, estoy seguro que todos ustedes están con su teléfono celular. O sea, salvo que haya alguien muy extremista, pero si yo pido que levante la mano quién no tiene su celular consigo, no veo a nadie. Esto es para hacerlo interactivo, en realidad para que no se me duerman mucho, pero ¿quiénes tienen su celular descargado ahora? ¿A quién le está faltando batería? Bien, tenemos un caso, pero se fijan que es uno. Entonces, si yo voy y te pregunto qué pasó, lo más probable es que fue un error. Fue un error. A alguien le puede pasar una batería portátil acá a la dama en la segunda fila. Bien. ¿Le prestarían ustedes su teléfono celular a un tercero para que lo tuviera todo el día? Creo que todos dicen que no. Y algunos, el no es más profundo, porque deben haber cosas en el celular que son de ustedes y no quieren que nadie más sepa. Les paso el dato que Google o los que tengan lo saben, pero por lo menos no hacen mal uso de la información. Entonces, si yo pienso que el celular sea el medio de pago, no estoy tan alejado de la realidad. Por ejemplo, hay una ciudad, por supuesto que esto es en el Medio Oriente, Masdar, donde todo el tema de la información, la interacción y la monetización, todo va integrado, absolutamente todo, con la misma plataforma. Y además lo vamos marcando con estos beacons. Por lo tanto, el celular, si uno va a Abu Dhabi, a la ciudad de Masdar, y no lleva el celular, no se puede mover, porque está todo basado en eso.
Y tú habilitas tu tarjeta de crédito y te mueves y te cobran. Esto lo está haciendo Siemens y es una experiencia bien interesante porque se llega a un punto que es bastante solidario, que las personas que no quieren pagar no van con celular. Y entonces el costo de dejar que una persona viaje en una ciudad compleja como es esa, sin celular, es mucho menor que equipar todos los torniquetes, los sistemas de verificación, etc. Yo sé que son... estamos muy lejos de eso. Nosotros en Chile, ustedes acá probablemente también piensen lo mismo, pero es interesante pensarlo así, porque esto va avanzando muy rápido. En este tema de C-Mobility Flow, básicamente lo que hacemos es que vamos colocando una serie de beacons que son elementos de muy bajo costo, donde vamos guiando a las personas qué es lo que tienen que hacer. En estaciones que son complejas, muchas veces les debe pasar que bajan a una estación de metro y no saben cuál salida tienen que usar. Esto responde a eso. Ustedes marcan dónde van y el aparato les va diciendo por dónde tienen que irse. Y eso es tiempo, y el tiempo es valioso. Es muy simple, son aplicaciones muy simples y se pueden hacer incluso sin Siemens, y esto no es de nosotros, esto es solo pensarlo. Cada beacon envía una información adicional. Vamos a llegar entonces a distintas ideas, por ejemplo, y aquí vienen las preguntas que la autoridad debiera pensar: ¿cómo me evalúa la ciudadanía? ¿Qué cosas tengo que hacer en un metro? Y yo voy a relatar esta y las personas la van a evaluar positivamente. O sea, si yo apoyo al pasajero cuando hay cambio de vehículos o modos, que a veces pasa, por ejemplo, tengo un problema de transporte, entonces no tengo los trenes pasando y tengo que usar una alternativa, esto de avisarlo por los parlantes, la pregunta es: ¿por qué si todos tienen un dispositivo móvil, por qué no sacar la información de ahí? Y todos estarían tranquilos porque sabrían qué es lo que está pasando o qué opción tengo. Apoyo las necesidades especiales, por ejemplo, los discapacitados. Solicitar ayudas mediante la aplicación, qué es lo que tengo que hacer al abandonar o bajar de un bus. La señalización acústica en puertas. También es una señal que se requiere muchas veces para localizar la puerta del vehículo para personas que tienen distintas necesidades. La publicidad basada en la localización. Si yo tengo una publicidad que es variable dependiendo del celular que se acerca, también es negocio. Y ese negocio lo tienen Metro adentro de sus instalaciones. ¿Qué es lo que pasa en el andén? ¿De quién es el andén? Entonces, utilizando ingenio, y nuestro logo es Ingenio para la Vida, se pueden ver distintas opciones. Las alertas de emergencia, yo les decía hace poco, si todos usan su telefonía, dejemos que los parlantes le avisen a los que no tienen algo donde mirar qué es lo que está pasando. El reporte de los pasajeros, este feedback que los pasajeros dan. ¿Para qué tengo inspectores si mis mejores inspectores son ustedes? Si ustedes fueran, porque van aburridos en un vagón de metro y están viendo, no sé, o que alguien hace algo incorrecto o un asiento, como me decía Oscar Cosa en la mañana, que está incorrecto, entonces yo aviso y no me cuesta nada porque estoy con tiempo. Y el gerente de operaciones, por ejemplo, en una empresa de buses, si en una empresa de buses todos los pasajeros fueran sus inspectores y pudieran ustedes filtrar la información, y nuevamente llegamos al tema de los millones de datos, tengo mucha información con la cual tengo que actuar. Y las conexiones. ¿Qué tengo que hacer ahora que llegué al aeropuerto? ¿Por dónde me voy? Bueno, básicamente de lo que estamos hablando es qué le pasa al operador, en este caso el metro del Lima Callao. ¿Cuáles son las estaciones más populares? ¿Cuáles son los viajes más frecuentes, origen, destino? ¿Cuáles son los tiempos punta, no punta? ¿Cuál es el uso por tipo de transporte? ¿Cuánto es las ventas que tengo por distinto tipo de transporte? ¿Cuál es el tráfico actual en las estaciones? Esas son preguntas para poder entender cómo puedo optimizar y cómo puedo mejorar. Entonces, nosotros tenemos una aplicación que nosotros llamamos Full porque tiene estos 3 temas que hemos hablado. Y en la ciudad de Villach, en Austria, que es una ciudad pequeña, estamos haciendo toda una serie de experimentos, y de eso voy a llevarlos a un experimento puntual que estamos haciendo en el metro de Santiago. Correlacionamos los datos de transporte, que no sabemos quiénes son. Una pregunta que nosotros hemos chequeado mucho, el tema del data privacy.
El aparato de ustedes, no hay cómo saber que es de ustedes. O sea, la compañía de teléfono lo sabe, pero nosotros no lo sabemos porque el dato se pasa por un scramble, o sea, se cambia a otro código y yo no puedo volver atrás. Entonces, jamás sé que son ustedes, pero sí sé que es uno de ustedes y voy a hablar después de eso, pero el dato de ustedes sigue siendo anónimo, a menos que haya una transacción y ustedes quieran comprar algo, pero ahí ustedes saben que es decisión de ustedes si quieren comprar algo. Ahora, el análisis de datos, muchos datos, por ejemplo, en el tren que va de Madrid a Barcelona, hay unos sensores instalados, muchos sensores instalados en los motores del tren. Y esos sensores van reportando online lo que le pasa al motor. Entonces yo no paro un tren porque a mí me parece que llegó a los 10.000 kilómetros. Lo paro cuando requiere mantenimiento. Y yo puedo saber por las experiencias que tengo anteriormente cuando un motor tiene que ser llevado a mantenimiento. Entonces, de esa manera los datos se usan en forma muy masiva. Este caso, y con esto voy a concluir mi presentación, son 3 o 4 slides, pero quiero explicarlo bien para que se entienda. O sea, si ustedes estuvieran en un hotel y vuelven un mes después al hotel, no tienen que hacer nada porque se activa solo. Y si ustedes no hicieron nada con el aparato, ¿cómo se hizo? Porque el aparato está cada cierta cantidad de segundos, hace ese proceso de preguntar. Cuando una persona que viaja en metro y viaja con su equipo móvil, y ya vimos que todos los que están acá, porque no quedó nadie, todos son sujetos de ser identificados, entonces yo les podría preguntar, ¿quiénes de ustedes no tienen su Wi-Fi activado ahora? Que levante la mano el que no lo tiene activado. Ya, están matando el punto. Son varios los que no tienen el Wi-Fi activado y probablemente la explicación que ustedes tienen es que no tengo el Wi-Fi activado porque me consume batería, para que no pase lo que le pasa aquí a mi estimada dama aquí de la segunda fila. Sin embargo, si en el metro les ofrecen Wi-Fi gratis, estoy seguro que el WhatsApp, o no sé si acá en Perú usan WhatsApp, supongo, de forma masiva, ¿es una herramienta útil? WhatsApp probablemente sí. Entonces, ustedes como en el metro les ofrece Wi-Fi gratis en todo el viaje, entonces van a tener su equipo activado. Eso es lo que pasa en Santiago de Chile. El Wi-Fi en el metro de Santiago es gratis y está siempre disponible. Por lo tanto, todos los usuarios que entran al metro de Santiago activan su Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos nosotros? Aquí ustedes pueden ver, acá son los días de la semana. Este es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Y lo que vemos ahí son la cantidad de transacciones en una estación. Por ejemplo, están viendo, ahí está por miles, ¿no es cierto? Ahí hay 14.000 cuentas para los días hábiles. Pero ahí hay un lunes que tiene muy pocas transacciones. Es que ese lunes en Santiago era feriado. Entonces, en cada estación vamos viendo la cantidad de personas que circulan por la red de metro. Insisto que esto es estadístico, pero como partimos de la estadística que gran parte de las personas usan su aparato, esto es un fiel reflejo de lo que vamos a ver a continuación de para qué sirve la data. Aquí tienen ustedes la forma como se mueve en una estación en el metro de Santiago. Vamos al detalle. Lo vemos aquí con un poquito más de detalle. Lunes feriado, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y qué es lo que nos llama la atención del dato? Nuevamente insisto, del dato que hemos recolectado. Que no hay mucha diferencia entre un lunes, entre un martes y un miércoles, un jueves y un viernes. Se ve como que la cosa es igual. Entonces, el operador de transporte en la ciudad de Santiago tiene una conclusión. Y si además tiene todos los días del mes y tiene todo el año, uno es capaz de predecir lo que va a pasar el próximo año, un día lunes de junio, por decirte, si es que los estudiantes están o no están activos. Hay una serie de datos que vienen de acá. Y por supuesto, si yo tengo menos pasajeros, puedo variar el intervalo. Porque ¿para qué voy a andar andando con un tren vacío? Esos datos se pueden sacar de acá y que es mucho más práctico que preguntarle al operador o al conductor, oye, ¿cuándo hay más gente en una estación? El dato lo tengo ahí y el dato lo tengo en el segundo que sucede. O sea, yo puedo ver el dato
en este momento de lo que está pasando en el Metro de Santiago hace 10 minutos atrás. Bueno, pero aquí viene un segundo dato. Cuando yo estoy en la estación y el sistema pregunta, el teléfono celular, insisto que el teléfono celular es gratis, es un sensor que es gratis, que ustedes lo disponibilizan para Metro en forma gratis. Nadie le está cobrando a Metro por tener ustedes este dato. Pero este dato es interesante. Si ustedes se fijan, la curva azul, la que está abajo, son los datos distintos. ¿A qué me refiero yo? Esto está en una escala muy básica, pero yo también lo puedo ampliar, pero en el fondo esas son las cantidades de personas que andaban con su celular. Pero una vez que yo te registro, no te registro nunca más dentro de un intervalo de tiempo. Por lo tanto, son todos estos miles de celulares distintos. Pero arriba son las repeticiones. Entonces yo por las repeticiones veo la congestión. Entonces me doy cuenta que para esta estación en particular, la hora punta es a las 6 de la tarde. Es decir, las personas se quedan en el andén más tiempo que el necesario. Alguien puede decir, no, es que las personas esperan a sus familiares en los andenes. Eso no ocurre. O sea, las personas se quedan en el andén porque no son capaces de subirse en el tren congestionado que llegó y se quedan esperando el próximo. Esa es una señal de congestión estación por estación. Entonces, yo que programo y quiero mejorarle la calidad de vida a los usuarios, voy y entro en la data. ¿Y en la data de qué? En la data de los seres humanos que están minutos atrás usando el sistema. Bueno, aquí básicamente ya hemos borrado del software y aquí tenemos los datos distintos. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, que si lo estamos... Y como el sistema yo puedo abrirlo, yo puedo tener que en este caso está hecho cada hora, tengo 9.000 cuentas distintas, por lo menos de personas que tenían activado su celular en el momento en que yo voy moviendo un cursor. Nosotros tenemos hecho un sistema con una empresa asociada con el cual vamos haciendo todo tipo de análisis de esto. O sea, datos, son millones de datos. Entonces, aquí hay que ser simple e irse a lo esencial, porque si no tengo que tener un ejército de analistas entendiendo todo. Pero básicamente lo que me dice a mí para esta estación es que hay una congestión, sí, a las 8 de la mañana, pero es corta. Sin embargo, la de las 6 de la tarde es larga. ¿Y qué es lo que está pasando? Que probablemente los usuarios están postergando su salida porque ya saben. El usuario sabe antes que tú hagas esto. O sea, nosotros los ingenieros inteligentes hacemos esto, pero si le pregunto a la señora Juanita, nosotros decimos así en Chile al ciudadano, la señora Juanita sabe exactamente cuándo está congestionada su estación. Entonces la señora Juanita dice, bueno, ¿por qué no me preguntaron a mí? Pero aquí está el dato. Yo sé que son 9.963 personas que estaban congestionadas en ese momento. Bueno, pero también vemos una segunda utilidad, tiempos de viaje. Aquí nadie nos cuenta. El tiempo de viaje nosotros tendemos y a mirarnos el ombligo, lo decimos así nosotros, en que el tiempo de viaje lo tenemos sumamente claro, que es el tiempo de viaje porque lo tenemos en el SCADA, en el tren, cuánto se demora en ir de la estación Escuela Militar a la estación Tobalaba, 3:47, lo tenemos en el sistema. Pero este es el tiempo de viaje de los usuarios, de los pasajeros, de los que sufren o gozan la experiencia metro. Este es el tiempo de las personas. Cuánto se demoran las personas en promedio en llegar de un lugar a otro lugar. Y, por supuesto, esto está totalmente tabulado y nos damos cuenta de que las personas en un sentido se demoran una cierta cantidad de tiempo y en otro sentido se demoran menos. ¿Para qué sirve el dato? No tengo la respuesta, pero de aquí nosotros podemos sacar las cuentas, los porcentajes, el tiempo de viaje. Podemos ir, vamos a la tercera. Y aquí, origen-destino. Nosotros no tenemos en el Metro de Santiago, nosotros no validamos la salida, validamos solo la entrada. Por lo tanto, no sabemos Metro de Santiago, y estoy usando el nombre Metro de Santiago porque es obvio que es Metro de Santiago, si esto no es otra cosa. Nosotros no sabemos dónde se va, hacia dónde fue la persona. Entonces, con este sistema, si yo lo detecté acá, lo detecté acá, lo detecté acá, y acá no lo detecto, es obvio que se salió por acá. Entonces, dependiendo de las distintas horas del día, yo sé el origen-destino.
Y aquí vamos a entrar a un poco de ciencia ficción, porque en marzo llega un nuevo tren, un tren que es distinto, un tren ferrocarril con catenaria que llega a la ciudad de Rancagua, que está a 80 kilómetros al sur de Santiago, un nuevo proyecto que entra y va a aportar del orden de 10.000 pasajeros hora a la estación central, que es una estación que está por acá lejos, y Metro está sufriendo. ¿Y por qué sufre Metro? ¿Cómo manejo esas 10.000 personas hora que van a congestionar la estación que se llama Estación Central? Pero ayudaría mucho si el gobierno hiciera un sistema de transporte paralelo de superficie, pero el gobierno pregunta, ¿y a dónde quieren ir esas personas? Y por supuesto, las encuestas de origen-destino dicen que van a ir. Pero si uno coloca un sensor de esto en el terminal de la estación nuevo, a las horas, a las pocas horas, y uno coloca estos sensores en distintas partes de las ciudades, por ejemplo en los controladores de los semáforos, para que estén seguros, y coloca la antena, uno podría saber exactamente qué es lo que quieren hacer los ciudadanos que van a usar por primera vez ese medio de transporte, hacia dónde quieren dirigirse, hacia dónde quieren desplazarse. En conclusión, si la autoridad de transporte de la ciudad de Santiago reacciona a las 24 horas y modifica la grilla de transporte de superficie a las horas que van a llegar estas personas, y estas personas visualizan esos cambios, no solo van a aplaudir, sino que van a crear nuevas oportunidades de negocio, de vitabilizar, o sea, de hacer viable los medios de transporte combinados en una ciudad. Es decir, el campo de experimentación, pero la experimentación a ciegas no sirve, la experimentación con data sirve. Colocar sensores de Wi-Fi es muy barato, muy extraordinariamente barato. Usar los celulares de ustedes no tiene costo.